Dios les bendiga, hermanos, líderes y lideresas de células de adultos. Qué gusto poderles saludar a través de este medio y también el poderles compartir la enseñanza que corresponde para este próximo sábado. Y el estudio está basado en la porción bíblica de Génesis capítulo 26, versículos del 6 al 11. Voy a leerlo en estos momentos. Dice la palabra del Señor. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó Abimelec a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. El título de la enseñanza de esta próxima semana o de esta semana es La fuerza del ejemplo. La verdad central en torno a la cual estarán girando cada una de las tres divisiones del estudio es que los hijos aprenden del modelo de sus padres. A manera de introducción se hace mención de lo pacífica y lo tranquila que fue la vida de Isaac. Y eso lo podemos comprobar leyendo su historia. Nos vamos a dar cuenta que desde los primeros capítulos que nos hablan acerca de su vida, vamos incluso a darnos cuenta que hay una ausencia bastante marcada de diálogos en los que participe Isaac. Por ejemplo, cuando él está pequeño, cuando su padre Abraham lo va a sacrificar como Dios se lo había ordenado, en aquella dura prueba a la cual lo sometió, nos vamos a dar cuenta que Isaac siempre guardó silencio, siempre estuvo callado y prácticamente solo abrió la boca para preguntarle a su padre dónde estaba el sacrificio, y eso después de caminar varios días. Nos vamos a dar cuenta entonces que Isaac siempre fue un hijo tranquilo, un hijo obediente. Su padre incluso le busca esposa, ya él tenía 40 años cuando se casó. Y cuando finalmente le llevan a su esposa, dice la Biblia que Isaac había ido al campo a meditar. Es decir, era un hombre pacífico, un hombre tranquilo y que tenía ese buen hábito de reflexionar y de meditar. Interesante fuera saber acerca de qué cosas meditaba el patriarca Isaac. Entonces, esto lo menciono, hermanos, por cuanto en la introducción se habla de lo pacífico, de lo tranquila que fue la vida de Isaac. Con todo, él en su vida vivió algunos episodios que fueron similares a los vividos por su padre Abraham. El pasaje bíblico que leímos nos presenta a Isaac viviendo en Gerar, donde muy probablemente nació y donde vivió por mucho tiempo su padre Abraham. Y que, por cierto, Abraham vivió varias décadas atrás la misma situación que Isaac vivió y que es la que nosotros observamos en el texto bíblico que acabamos de leer. Entonces, en Gerar, Isaac tuvo algunas pruebas. Por ejemplo, el hambre que llegó a aquel lugar. Por otro lado, el hecho de decir la verdad con respecto a su esposa Rebeca. Y el tema también de los pozos que él había cavado. Y si ustedes leen
el capítulo 20 del libro del Génesis, se van a dar cuenta que Abraham en Gerar también tuvo esas mismas 3 dificultades que tuvo su hijo Isaac algunas décadas después. Pero vamos a notar cómo Isaac en una oportunidad o en 2 oportunidades acertó ante estas 3 pruebas mencionadas, pero en una de ellas falló. Y acertó cuando Isaac siguió el consejo de Dios y de su palabra, pero erró cuando siguió el ejemplo de actuación que le había dejado su padre Abraham. Entonces, en la enseñanza, hermanos, vamos a considerar esta verdad, que es deseable, y así debe ser, que nosotros actuemos no en base a los ejemplos que pudiéramos haber tenido de nuestros antepasados, sino que debemos de actuar siguiendo el consejo de la palabra del Señor. Claro está, nuestros antepasados y nuestros padres fueron ejemplares en muchas cosas, no lo dudo, pero no obstante habrá situaciones que ellos vivieron en su vida personal en las que definitivamente no fueron un modelo de conducta para nosotros. Entonces, si deseamos tener una vida de triunfo y de éxito, debemos de seguir, antes que el ejemplo de nuestros antepasados, debemos seguir el consejo de la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender en el estudio de esta semana, siguiendo el relato bíblico que hemos leído. Muy bien, después de la introducción pasamos al punto número 1, que se titula Una prueba familiar que se repite en Isaac y Rebeca. Como ya lo mencioné, hermanos, la prueba que vivió Isaac en Gerar era una prueba que había vivido también su padre Abraham en el mismo lugar. Es más, Abraham había vivido 2 situaciones similares. La primera de ellas fue en el capítulo número 12 del libro del Génesis, algún tiempo después que el Señor lo llamó para que saliera de Ur de los Caldeos, y viviendo en cierto lugar, Abraham llegó una gran hambre, y esta gran hambre lo llevó a el patriarca a ir a Egipto con el propósito de buscar alimento, ya que Egipto siempre nos es presentado en la Biblia como una tierra muy fértil, y eso es coherente con lo que nos enseña la historia bíblica y la historia secular, claro está. Cada cierto tiempo el río Nilo se desbordaba y todo ese sedimento que quedaba cuando el río se desbordaba hacía que la tierra alrededor del Nilo fuera una tierra muy fructífera, una tierra muy fértil. Entonces Egipto siempre fue una tierra a la cual huían muchas personas de los países de alrededor en momentos de dificultad. Y eso fue lo que hizo Abraham en el capítulo número 12. Ante una terrible hambruna que experimentó él en el lugar donde vivía, descendió a Egipto. Y ahí se produce el primer episodio, cuando Abraham dice que Sara no es su esposa, sino que es su hermana. Y ustedes pueden tomarse su tiempo para leer el capítulo número 12 y de cómo ese episodio en Egipto se repetirá en el capítulo número 20, con una diferencia, que de Egipto Abraham fue echado. Sin embargo, de Gerar no fue echado, sino que al contrario, Abimelec, rey de los filisteos, le dio permiso a Abraham que se quedara a vivir ahí, y dice la Biblia que Abraham vivió ahí muchos días. Pero en Gerar también se vuelve a repetir el mismo episodio del capítulo número 12, nada más que es en Gerar, no en Egipto. Es con Abimelec, rey de los filisteos, y no con Faraón, rey de Egipto. Pero si ustedes comparan ambos episodios, el del capítulo 20 y el del capítulo número 12, se van a dar cuenta que Abraham repitió lo mismo.
aun cuando hay un lapso de varias décadas entre un episodio y el otro. Bien, el punto es que con el correr de los años, Isaac experimenta una situación similar a la que su padre había experimentado en Egipto algún tiempo después que el Señor lo llamó para salir de Ur de los Caldeos, y también lo mismo que su padre había experimentado en esa misma tierra donde él se encuentra, es decir, en Gerar. Ya para entonces, Isaac ya era un hombre adulto, ya era mayor. Según parece, ya sus hijos, Jacob y Esaú, habían nacido, y cuando Jacob y Esaú nacieron, Isaac tenía 60 años de edad. Entonces, si seguimos el orden cronológico de los capítulos de la Biblia, pudiéramos decir que el episodio sobre el cual basaremos el estudio de este sábado nos presenta a un Isaac que tiene por lo menos 60 años de edad. Ahora bien, aquí nosotros aprendemos algunas lecciones importantes. La primera de ellas es que en la vida hay episodios que se repiten. Por algo dice el escritor del libro del Eclesiastés que nada nuevo hay debajo del sol. Que lo que hoy ocurre ya ocurrió y lo que ocurrió volverá a ocurrir. Entonces, la vida de alguna manera va dando vueltas y situaciones que vivieron los padres se repiten en la vida de los hijos. Y situaciones que vivieron o experimentaron los hijos de alguna manera se repiten en el futuro, en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Entonces, la vida es así. Se van repitiendo situaciones, aunque las culturas, los idiomas y los contextos son diferentes, aunque las costumbres varíen, no obstante, hay episodios que se van repitiendo de generación en generación. No con la precisión y con la exactitud con que se repitieron los episodios de la vida de Isaac y de Abraham en ese mismo lugar, en Gerar. Pero habrán elementos que definitivamente muestran algunas concomitancias que permiten hacer un parangón entre una experiencia y la otra. Pero lo que quiero decir es que nuestros hijos tarde o temprano van a experimentar situaciones que nosotros probablemente estamos experimentando ahora. Es muy probable que situaciones que hoy nosotros como padres estamos enfrentando, la habrán enfrentado nuestros padres también. O posiblemente las habrán enfrentado nuestros abuelos. Y situaciones que ahora nosotros estamos viviendo las van a enfrentar nuestros hijos y también nuestros nietos o nuestros bisnietos. Entonces, eso es un elemento que quiero recalcar en este punto número 1, que la historia se repite y es muy probable que situaciones parecidas sean experimentadas por nuestros descendientes en el futuro. El segundo elemento que quiero destacar en este punto número 1 es que la palabra del Señor siempre llega de manera oportuna a nuestras vidas. Porque dice la palabra del Señor que cuando estaba Isaac viviendo en Gerar, dice la palabra del Señor que llegó una gran hambre a aquel lugar. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Dios le habló. En el versículo 2 dice que el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto. Fíjense que la situación es así. Isaac está en Gerar y se presenta un hambre terrible. Y claro, lo lógico era ir a Egipto. No solo porque probablemente su padre lo hizo en su momento, sino también porque, como ya lo dije, las personas de los pueblos alrededor tenían la tendencia de huir hacia Egipto con el propósito de buscar alimento y seguridad. Y eso pasó por mucho tiempo. Es más, el niño Jesús llegó a Egipto cuando sus padres huyeron de la persecución impulsada por Herodes. Ellos descendieron a Egipto y vivieron un tiempo en Egipto buscando refugio y seguridad. Entonces, cuando llega un hambre tremenda a Gerar, claro, en la mente de Isaac aparece la opción de descender a Egipto, de buscar allá seguridad, de buscar allá alimento. Y seguramente
Isaac recordaba el episodio que su padre había vivido varias décadas antes. En el capítulo 2 está ese episodio al cual hago referencia, en el que viviendo por el Negev llega una gran hambre y Abraham decide descender a Egipto. Entonces ahí tenía Isaac el ejemplo de su padre, de descender a Egipto con el propósito de encontrar alimento. Entonces ahí está la opción, pero justamente en esos momentos cuando probablemente Isaac está considerando la posibilidad de ir a Egipto, en ese momento justamente le llega la palabra del Señor y de manera directa le dice: no vayas a Egipto. Y empieza el Señor, a partir del versículo 2 de este capítulo número 26, a ratificarle a Isaac todas las promesas que le había hecho su padre Abraham. Entonces, esto nos muestra que, y esta es una palabra para los hijos, es una palabra para los hijos sobre todo, que llega un momento en que nosotros como hijos, y no importa la edad que tengamos, porque alguien pudiera decir: no, es que yo ya no soy un joven, yo ya soy un hombre mayor. No importa, porque a veces el ejemplo de nuestros padres puede moldear nuestra vida toda la vida, e incluso episodios que ellos vivieron puede ser que se repitan en nuestra vida cuando nosotros somos incluso personas de la tercera edad. Porque como ya lo dije, este episodio de la vida de Isaac en Gerar ya lo había vivido su padre en Egipto hacía muchas décadas atrás, cuando Abraham tenía 75 años. Y ustedes saben que Isaac nació 25 años después, cuando Abraham tenía 100. Entonces, como dije, Isaac ya era un hombre de la tercera edad, por lo menos de unos 60 años. Y a esa edad le llega la oportunidad de repetir el episodio de la vida de su padre. Entonces, los hijos en un momento dado, y esta es una palabra para los hijos, ya sean niños, ya sean jóvenes, o sean personas de la tercera edad, porque fuimos todos hijos de alguien que tuvo su propia historia. Entonces, Isaac tenía esa disyuntiva entre ir a Egipto, siguiendo el ejemplo de su padre, y obedecer y acatar el consejo de la palabra. Pero Isaac atinó y no siguió el ejemplo de su padre. Por cierto, a Abraham le fue muy mal en Egipto, sino que siguió el consejo de la palabra del Señor, ¿verdad? Y el patriarca se quedó en Gerar tal como el Señor se lo ordenó. Y lo hizo por obediencia y también por la fe, porque el Señor le dijo: esta tierra es tuya, no te vayas de aquí, no te vayas, yo esta tierra te la doy a ti y se la doy a todos tus descendientes. Entonces, ahí hay una palabra también para los hijos, que llega un momento, independientemente de la edad que tenemos, en que tenemos que optar entre seguir el consejo de nuestros padres o seguir el consejo de la palabra del Señor. Y eso fue lo que hizo Isaac. Es más, cuando Abraham fue a Egipto, Isaac ni siquiera había nacido, como ya lo dije, faltaban 25 años para que naciera. Pero algo le contó su padre, algo probablemente le contó su madre, que quedó en la mente, en la memoria de Isaac. Pero bien hizo Isaac al no seguir el consejo que le daba, el ejemplo dado por su padre Abraham, sino que siguió el consejo en el que Dios le dijo claramente: no te muevas, no te vayas para Egipto. Muy bien, nos vamos entonces al punto número 2, que dice: un error familiar que se repite por el ejemplo. Isaac atinó al no seguir el ejemplo de su padre Abraham en Egipto, pero cometió un error, y es que sí siguió el ejemplo de su padre Abraham en Gerar. En el capítulo número 20 está este episodio al cual estoy haciendo referencia. Entonces, fíjense, por un lado atina, pero por otro lado se equivoca, ¿verdad? Porque ¿en qué se equivoca? Cuando llega el momento de de estar en Gerar, y dice Isaac: ella es mi hermana, ella es mi hermana, ¿verdad? Porque hizo exactamente lo que su padre había hecho en esa misma tierra, más de 60 años antes. Entonces, ahí cometió un error Isaac, aun cuando había hecho las cosas bien en la decisión anterior. Y él dijo: es mi hermana. Entonces esto ya es una palabra para los padres. Qué importante es, padres, que nosotros seamos buenos ejemplos para nuestros hijos. Porque nuestros hijos, en algún momento dado,
como ya lo dije, experimentarán una situación similar a la que nosotros estamos experimentando y muy probablemente terminarán haciendo lo que nosotros hicimos, aun cuando posiblemente hubieran pasado años. Ya lo dije, cuando Abraham estuvo en Gerar, había sido hacía muchos años atrás. Y si seguimos la cronología bíblica, ni siquiera había nacido tampoco Isaac. Pero ahora Isaac, ya siendo un anciano, opta por seguir el modelo, el ejemplo que le había dejado su padre en esa misma tierra algunos 60 años antes. Entonces, esta es una palabra para los padres. Y es que debemos de actuar siempre de acuerdo a la palabra y teniendo siempre en mente que es muy probable que nuestros hijos quieran seguir nuestro ejemplo en el futuro. Claro, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que sigan siempre el consejo de la palabra, pero en algunas ocasiones pesa más el ejemplo que las palabras. Entonces uno le puede decir a sus hijos, sigue al Señor, obedece al Señor, cumple su voluntad, pero probablemente nosotros no estamos haciéndolo en algunas áreas de nuestra vida y nuestros hijos terminarán haciendo lo que nosotros hicimos y no lo que nosotros les dijimos. Entonces, en este punto número 2, me parece que veo un consejo para todos nosotros los que somos padres, que debemos, por un lado, siempre actuar de acuerdo al consejo de la palabra, porque es una responsabilidad nuestra vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Eso lo dice el libro del Deuteronomio, cuando el Señor ordena a los padres que instruyan a sus hijos en el camino de la fe, y el Señor les dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán primero en tu corazón y luego se las repetirás a tus hijos. Es decir, que nosotros como padres debemos de acatar el consejo divino y debemos vivir de acuerdo a él. Eso por un lado, pero por otro lado también toda decisión que tomemos, toda cosa que hagamos, debemos hacerla teniendo en cuenta también que muy probablemente ese ejemplo que nosotros estamos dando lo tomarán directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, nuestros hijos cuando en el futuro experimenten una situación similar a la que nosotros estamos experimentando en este momento. Así que atención padres, hay que ser ejemplos y la mejor manera de serlo es acatando siempre el consejo de la palabra. Y vamos a terminar con el punto número 3 que dice una confrontación bastante penosa. Abimelech se dio cuenta que Rebeca no era esposa de Isaac. Y se dio cuenta porque estaba acariciándole, es decir, estaba teniendo expresiones físicas de cariño hacia su esposa, aquel tipo de expresiones cariñosas que solo le puede hacer un marido a su mujer. Y Abimelech lo vio desde lejos. Y dijo, no, hombre, esta no es la hermana, porque uno no acaricia hacia su hermana. Uno no toca hacia su hermana. Esta es la mujer de él. Y mandó a llamar a Isaac y lo reprende. Así como Faraón reprendió de alguna manera a Abraham décadas atrás. Así como Abimelech en Gerar reprendió a Abraham por la misma situación, ahora Abimelech reprende en Gerar también a Isaac. El Abimelech del capítulo 20, con el Abimelech del capítulo número 26 probablemente son diferentes. Probablemente Abimelech era un título de alguna dinastía en el reino filisteo, porque no podía ser, era imposible que fueran el mismo por tantos años que habían pasado. Entonces, atención con esto. Una persona que no conoce a Dios reprende a Abraham, a Faraón. Faraón reprende a Abraham. Abimelech, rey de los filisteos, reprende otra vez a Abraham. Y Abimelech, rey de los filisteos, reprende a su hijo Isaac. Entonces, a veces, hermanos, es bien complicado el hecho de que haya personas que profesan la fe y no viven de acuerdo a ella. Y a veces hay personas inconversas cuyos valores éticos y morales, en algunos aspectos, son superiores a los valores éticos y morales que en algunos aspectos tenemos algunos como cristianos. Entonces, que Dios nos ayude para evitar ese tipo de confrontaciones penosas. Porque deberíamos nosotros de llamar al mundo al arrepentimiento y debiéramos ser nosotros modelos de vida para el mundo incrédulo. Pero lamentablemente
algunas veces no conocemos lo suficiente la palabra o conociéndola vivimos de acuerdo a nuestros propios intereses y no hacemos lo que Dios nos manda, sino que hacemos lo que nosotros creemos que es lo más adecuado. Y terminamos haciendo cosas impropias que los mismos inconversos terminan censurando, ya que en esos aspectos concretos su ética y su moral son más elevadas que las nuestras en algunos aspectos concretos de nuestra vida. Y termino, hermanos, con la aplicación. ¿Qué podemos decir en la aplicación? En la aplicación lo que podemos decir es, primero, que es deber de nosotros como padres seguir el consejo de la palabra del Señor. Porque si queremos guiar a nuestros hijos en el camino de la vida y en el camino de la fe, debemos hacerlo, claro está, no sin antes que esos principios que vamos a sembrar en sus corazones estén primero viviendo en nuestros corazones. No podemos enseñarle a nuestros hijos a que vivan de acuerdo a la palabra y de acuerdo a sus principios cuando nosotros no los estamos viviendo. Y si no hemos tenido todavía un encuentro con Jesús, si su palabra todavía no ha transformado nuestra conducta, entonces este día podemos decirle a nuestros amigos en las células, puede ser el día en el que podemos venir a Cristo para que Él perdone nuestros pecados, para que nos limpie con su sangre, para que su palabra more en nuestros corazones y morando su palabra en nuestros corazones, seremos el ejemplo adecuado para nuestros hijos e hijas. Hermanos, ha sido un gusto el poder haber llegado con ustedes a través de este video. Espero que los insumos en él puedan serles de mucha bendición y de mucho provecho. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.